yo sentía que yo era bastante diplomático, tibio de alguna manera. Y el problema de ser tan tibio y de ser tan diplomático, ¿por qué no decimos las cosas de frente? ¿Por qué no decimos, mira, quiero tirar contigo, vente acá? En vez de decir, ven, peliculita, se pone ahí una vaina que uno no sabe si sí, si no. Y si no, porque había una parte de ese chiste que era, y si usted se dedica a ver la película y no le hace nada, ella sale emputada de ahí, como perdí la depilada, ¿para qué me depilé? ¿Qué es esto? Aquí comienza 30 minutos en el backstage. Música, Arte, comedia, anécdotas. Todas las historias detrás de los artistas aquí. en 30 minutos en el backstage. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 minutos en el backstage. Hoy estoy acompañada de mi compañero Julián Moreno. ¿Cómo estás? Hola Lina, bien, feliz de volver aquí y también feliz como de esta nueva temporada que vamos a, o más bien este nuevo ciclo que Sí. vamos a empezar con comediantes. Claro, Julián. Y además nosotros habíamos tenido la oportunidad de grabar casi que todo vía Zoom, como que también nuestros invitados eran de otros países, otras ubicaciones. Y desde la Feria del Libro tuvimos la oportunidad de conectarnos nuevamente con nuestros invitados presencialmente. Así que Julián, pues de una vez presentemos a nuestro invitado de hoy. Así es, Lina. Bueno, hoy nos acompaña William Aguirre, comediante, actor y libretista de la ciudad de Caldas, pero que lleva aquí radicado en la ciudad de Bogotá hace más o menos unos 30 años. Pero bueno, dejemos que él sea que se presente. William, bienvenido. Hola. Aquí a 30 minutos en el backstage. Muchísimas gracias. Feliz, me encanta estar en este tipo de espacios para contarles un poco de esa travesía de vida. Ok, bueno, empecemos como nos gusta, nos gusta, desde el principio. ¿Quién es William Aguirre? Para ti, ¿quién es William? Y Aristizábal también, siempre, porque mi mamá era muy importante, entonces siempre digo el Aristizábal, porque además mi parte más caldense. Ok. Nací en un corregimiento que se llama Bolivia. Este es un corregimiento de Pensilvania Caldas, que ya es más conocido, pues es un municipio mucho más conocido. Pensilvania Caldas, todo el eje cafetero, alrededor de café, teníamos finca de café. Vivíamos en el pueblo y a los 10 años mis hermanas mayores se gradúan del colegio, entonces mis papás dicen vamos a Bogotá a buscar oportunidades y para que el niño conozca, obviamente. Mis hermanas ya llegan adultas a Bogotá y yo llego de 10 años, soy el más rolo también porque llegué y me encontré con un mundo gigantesco, o sea, de venir de un pueblo que parecía un pesebre, de verdad nos conocíamos todos y había una iglesia, había un colegio. No había como clases sociales, la verdad. Okay. Digamos, había un solo colegio y una sola escuela primaria y ricos y pobres estudiábamos en el mismo lugar, ¿verdad? Okay. Mientras que llegas acá y te encuentras con divisiones sociales. Muy marcadas, ¿no? Me han costado un montón. Es de lo que más hablo en mi comedia. Sí, como esa, vuelven y nos dividen, digo, es algo que digo recurrentemente. ¿Qué más les cuento? Y en Bogotá, pues ya me empiezo a interesar por el teatro en el colegio, cuando se hacían obras de teatro en el colegio, y como, colegio, y me di cuenta que haciendo teatro me hablaban las chicas. No hay que negarlo, porque hacía reír, mientras tanto, nunca me hablaba una chica hasta 10º, que hice una obra de teatro y se me acercó una chica como, oye, me encantó lo que hiciste ayer, me hiciste reír, y yo, wow, por aquí es. Ese es mi camino. Por aquí es, porque sí, de alguna manera se siente uno invisible. Y los que hacemos arte, creo que lo escuchaba que en un podcast de Andrés Parra, el gran Andrés Parra, actor, que decía, queremos que nos vean de alguna manera porque nos sentimos invisibles y buscamos hacerlo de una forma en que generemos valor, por supuesto, pero de ahí viene toda esa vaina y mis papás eran tenderos. Entonces era como, ¿cómo así que quieres ser actor? Debería seguir nuestra tradición. Eso es importante lo que comentas porque muchas veces nosotros seguimos como el camino de nuestros padres y también es importante como en este mundo del arte, como esa vena artística, esos familiares cercanos a este mundo, como lo que nos induce a ese lado. En tu caso, ¿algún familiar estaba relacionado a ese mundo del teatro? Tenía un tío que trabajaba con los hermanos Gasca.
O sea, era payaso. Pero no solo era payaso, de esos que se tapaban los ojos y tiraba flechas con los ojos cerrados a una nena en una pared. Yo no sé si era un truco o no, pero alguna vez lo vi y era mi tío el que cada vez que había una fiesta familiar hacía como, digamos, la recreación, que no era recreación, el tipo llegaba y nos hacía reír a todos. Ok. Y a mi tío lo mataron como a los 5 años que yo estaba en Bogotá. O sea, yo tenía ya 15 años más o menos. Y no sé si esa vena viene de ahí. Obviamente todos me dicen, ay, usted se parece a su tío. Mi tío Alirio se llamaba. Y no sé, pero yo me enamoré mucho fue de expresar y de hacer otra cosa que no fuera trabajar en la tienda. Yo en la tienda no serví. Todos mis primos y toda mi familia se dedica a negocios. Son los paisas del barrio que tienen un fruver o que tienen un supermercado bien montado, que no sé, 10 años después tienen camioneta, finca, carro. Mis primos tienen mucha plata. Ajá. Yo soy el más pobre de toda la familia. Sin embargo, digamos, ellos mismos me dicen que envidia, que has viajado, que has salido. Cierto, tuve otra vida también. Ellos se dedicaron a trabajar durísimo en su negocio y era lo que mis papás también me recomendaban, ¿no? Pues siga con esto que aquí nos va bien. William, y bueno, con esa vena posible de parte de tu tío, ¿cuáles de pronto han sido esos referentes para ti que te han motivado para continuar en el arte y pues ahora en la comedia? Referentes. Bueno, yo creo que voy a nombrar una exnovia. Y es que tuve una novia que era pues así bastante como izquierdosa, social y de cine, y me educó un montón. O sea, yo decía, es importante tener novias que sean más inteligentes que yo. Y ella lo era. Entonces era como, vamos a ver cinearte, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Y entonces me generó un pensamiento crítico. Digamos que yo salía de hacer teatrico y de vaina y de pronto la vanidad de quiero salir en televisión para ser famoso. Y ella, duramos 4 años y medio, fue un montón. Me generaba otro pensamiento y otro, como para qué es el arte, ¿verdad? Entonces también hice teatro político un tiempo que se muere uno de hambre, pero entendía un poco a Brecht, ¿no? Y ese distanciamiento, esos discursos un poco más políticos. No hago humor político hoy en día, no lo hago, pero sí tengo un pensamiento crítico político y siempre creo que es por ella, porque me llegó todas esas influencias. Luego ya conozco el teatro a profundidad, la comedia. La comedia la conocí como en el 2007, realmente tarde. Estaba en furor Pelota de Letras, estaba empezando Antonio Sanín. Yo fui telonero de Antonio Sanín en el Teatro Nacional. Y ahí yo hacía impro, ¿sí? Y viendo comedia y viendo cómo este man llenaba durante 3 años y hablaba solo durante 2 horas, yo decía, wow, yo puedo hacer eso, aunque es difícil, pero creo que lo puedo hacer. Y empecé a preguntar y a indagar y a conocer otras referencias ya obviamente internacionales y a ver muchos comediantes. Eso es como parte de la carrera. El que entra a hacer comedia empieza a ver de Seinfeld a Chris Rock, a cosas mucho más oscuras, ¿no? Bill Hicks, George Carlin, que es mi favorito. Se los recomiendo a los que lo escuchen. Hablaba del aborto en los 70s, ¿verdad? De un poco ateo. Y también eso me llevó un poco a mis pensamientos religiosos que ya estaban dudando. Ese comediante, George Carlin en especial, fue como un filósofo para mí y me dio la fuerza de decir, oiga, sí, esto no es tan serio, la religión en ese punto. Sí. William, nosotros quisiéramos también que dentro del programa pudiéramos también resolver un poco lo que es la comedia, lo que es el ser humorista y pues cómo se mezcla en el teatro también. ¿Cómo fue ese mundo para ti y en qué momento decides me voy a dedicar a la comedia, pero de tal tema? ¿Cómo se toma esa decisión? Uy, esa decisión se toma porque hacer teatro tiene un trabajo en grupo muy delicado, que uno va creciendo y se va, digamos, a los 18, qué chimba. Todos nos vemos y nos encontramos y ensayamos. Pero a los 22, no sé, ya empieza el grupo y cuánto me da, o si me vas a pagar el pasaje, claro, o para qué vamos a ensayar, cuántas funciones hay, y se vuelve tedioso trabajar en grupo. O me llaman y yo también me volví así, ¿y qué hay? ¿Me van a pagar? ¿Me van a dar refrigerio? Y la comedia tenía una ventaja que era, puedo trabajar en mi casa solo. No porque la comedia se haga solo, realmente se hace también con amigos y charlando. Pero inicialmente podía sentarme en mi casa a escribir y a ensayar yo solo. Ya luego si me veía con otros comediantes,
ya compartía, mire, escribí esto, hágalo con público a ver si sí o no. Realmente el público en muchos casos es el que nos dice, Claro. esa línea está bien. Si o funciona no. o no. Claro, yo también puedo ser terco y decir de mala, si no les gusta, igual la quiero decir. Sí. Porque tiene que ver con lo que quiero Claro. decir. Stand-up viene más de parado en la raya que de levántate, ¿no? Como stand-up. Pero es más como parado en la raya sobre lo que piensas. Sea el tema que quieras. Puedes hablar de naranjas, pero decir las naranjas son lo mejor. Y defender esa postura hasta donde más puedas. De ahí viene más stand-up, por eso hay un guión. Stand-up. Ok. Eso lo supe mucho después. Pero el teatro era una formación importantísima para saber de puestas en escena, para saber de vocalizar, para saber expresarse mejor. La comedia no es que lo exija, la comedia a veces puede llegar a hablar como tú quieras. ¿Sí? Hay boquinches haciendo stand-up, hay tataretos haciendo stand-up y de hecho son muy divertidos. Como que la comedia tiene eso que me encanta. Sí, como que te dice, tienes errores, tienes defectos, bienvenido. Y es de los pocos oficios que te recibe con defectos. Y donde entre más defectos tengas, mejor. ¿Te falta una pierna? Dale, para allá hay un loco que se llama pierna loca. ¿Tienes Parkinson? Hazlo. ¿Tienes Tourette? ¿Tienes Tourette? Pues imagínate. O sea, ¿qué sería la vida de Tourette sin la comedia? Creo que se encontró su lugar en el mundo y es un gran comediante. ¿Que estás gorda? Hay una gorda que se llama Una Gorda Ahí, Joana Velandia, hace una muy buena comedia. O eres muy fea, te paras y eres muy feo, muy blanco, ese bullying que nos hicieron, la comedia nos recibe con mucho amor. Y eso es fascinante y es adictivo también, porque luego te das cuenta que con tus defectos puedes hacer algo positivo, la gente se ríe contigo, deja de burlarse de ti. Exacto. Y eso, ya después, si te pagan, Mejor. claro, de ahí a que te paguen hay un gran camino, y hay un comedero de mierda, no sé, yo estoy diciendo Tranquilo. palabras acá. Antes de llegar a ese punto de, bueno, ¿cómo hacer para que ya me paguen? Me generó así esa duda, la que dijo Lina. ¿Hay una diferencia entre humor y comedia? Porque hablamos, por ejemplo, fuera de micrófonos con Lina de que hay un famoso y reconocido programa los sábados en la televisión colombiana Sí. que le llaman a sus integrantes humoristas. Como hay otro programa también que fue famoso en otro canal de la televisión colombiana que le decía a sus integrantes comediantes. En ese estuve invitado. Exacto. En ese estuve invitado. Yo hoy en día soy menos arrogante con el tema. Inicialmente, cuando arrancan la comedia, sí se quiere distinguir. Entonces, esos son humoristas y yo soy comediante. Como un psiquiatra que quiere explicar que el otro es psicólogo. Ok. Ese psicólogo, yo soy médico y yo soy un psiquiatra. Pero hay como una superioridad moral que tampoco debe existir. Simplemente el humorista raso, creo yo, digamos, al que más puedo criticar es el que simplemente cuenta chistes, se llama chistes de otro y que se aprende chistes. ¿No? Tú te aprendes, había una vez un borracho, te lo aprendes, lo dices con gracia y ya, eres un humorista o te pones un personaje, generalmente tienen un personaje. Ok. Que antes era un humor muy costumbrista. Entonces, el boyaquito con Ruana, Ajá. bueno, Don Gediondo lo amo, ¿no? Cuento aparte. Parece un maestro, no del stand-up, del humor. Entonces, el humor es una sola cosa, como Hassan, como Suso. Es una sola cosa que depende también de gustos. Es más costumbrista, Claro. entonces era mucho más popular en esa época. Creo que el comediante empezó a llegarle a ciertas élites o a la clase media que es tan creída. Y este sí me representa, ¿no? Es una persona, un hombre de ciudad, un man de la universidad, mira, Andrés López. Claro, me representa porque yo lo veo que es un joven como yo, mientras que el boyaco de Ruana no me representaba. Ok. Creo que eso generaba un poco de representación. Por eso también las mujeres son tan claves cuando empiezan a hacer comedia. Entonces, ese es un humorista y, claro, en la comedia sí hay algo que es una ley de la comedia stand-up. Y es, no le robarás los chistes a nadie. A veces uno cae en lugares comunes, por supuesto. Y hay muchos que dicen, uy, no puedo evitar que me vi a este comediante y yo le puedo sacar uno por aquí, por el ladito. Okay. La verdad, uno no lo puede evitar. Pero no robarse chistes es clave. O sea que se trata de generar como material original. Totalmente. Y eso creo que es un poco lo plausible de este arte. Como, oiga, ese man se para
ay, pero ¿por qué no hace como Andrés López? Cuando yo empecé era Andrés López muy famoso, entonces, pero ¿por qué no hace como Andrés López, que hace de la mamá? Y entonces, ok, ¿qué es ese Andrés López? El estilo de él, claro. Sí, Sí, y así, cada uno. y la mamá de él fue tan, no sé, se volvió tan arquetípica que todos decíamos, no, mi mamá también habla así, ay, Dios mío, ¿por qué? Y ahora yo cómo hago a mi mamá, ¿cierto? Y si yo me tiro al piso como riaño, y si yo, no, yo soy quieto. Y llega un man como Quevedo, por ejemplo, que está quieto en un punto prácticamente, y es solo discurso, pero es muy inteligente. Y dice, todo es posible. O llega Tourette, es que no se pueden quedar quietos, pero tampoco se tira al piso y hace de mamá. Tiene otro discurso más urbano, más oscuro, y todo empieza a ser posible. Entonces creo que nos dieron la oportunidad de abrir un poco la cabeza y decir, el humor es muy grande. Antes era un boyaco contando historias o un paisa, a María Pérez exagerando cosas en Sábados Felices, y ya no, ya incluso es mucho más urbano, mucho más en redes. Sábados Felices por eso además ha tenido que reestructurar un montón. Total. Para no Sí. perder esa audiencia que sigue siendo gente grande. Sí. William, cuéntanos un poco acerca de cómo es esa parte creativa de producción de parte tuya. ¿Cómo escoges los temas? ¿Cómo te sientas de pronto a escribir tu propio libreto? Antes de llegar ahí, veamos cómo llegaste ahí, ¿sí? Ok. O sea, porque estábamos, bueno, te metiste en el teatro y todo este tema, ¿cómo ya te empezaste como a ganar tu lugar? Ahorita también fuera de micrófonos hablábamos de que entraste también a un canal aquí en la televisión colombiana, un programa también muy recordado, que creo que ya no existe, ¿cierto? Ya no existe. Ya no. El canal, no, el programa. El programa, el canal, sí. también caerás. Entonces, Sí. bueno, Podemos cuéntanos. decirlo, sí. Sí, Cuéntanos claro. cómo llegaste ahí de esa evolución. Por Antonio Sanín. Conocí a Antonio Sanín en 2007, cuando yo hacía impro y hacía BTL en centros comerciales para ganarme la vida. BTL era, necesitamos una parejita de viejitos que hablen de Tetra Pak o que hablen de tal producto. Y uno trabajaba 8 horas en un centro comercial, hice de Papá Noel también. Y digamos que no era malo el pago, parecía que fuera malo porque uno parecía un volantero, pero era métale actitud y me empezó a ir muy bien con el BTL porque pues, le metíamos actitud y personajes, todo el grupo que trabajábamos. Ajá. Y Antonio nos vio en Unicentro haciendo algo de eso y dijo, me gusta mucho como lo que hacen y tan. Él tenía otro combo que le ayudaba, que eran de Andrés Carne de Res, pero como que los iba a cambiar, en fin. Entonces me llamó con un amigo, los quiero mañana en el Teatro Nacional para verlos, a ver si pueden lo que yo quiero. Y fuimos y era, vale, la idea es que ustedes hagan la apertura del show improvisando como vestidos de tramoyistas de teatro, con lo que ustedes saben hacer, improvisar y joder a la gente y que se rían. 10 minutos. Y nos fue súper bien, porque la audición fue en vivo con un combo ya de gente que entró al teatro. Nos fue súper bien, trabajé ahí 3 años con él, giramos, vi muchas cosas, ¿no? Aprendí muchas cosas del teatro como de élite, porque ya era Teatro Nacional o cuando viajábamos era a los mejores teatros de Colombia, quedándonos en muy buenos hoteles, yo no tenía ni idea de eso. Y ahí fue donde dije, quiero hacer esto. Y ahí obviamente empecé a preguntar, conocí a Iván Marín. Entonces, digamos, Iván Marín y Antonio fueron como mis 2 primeros padrinos. Y Antonio me decía, escriba y hágale. Entonces me fui a la casa a escribir, ahí va. ¿Sobre qué escribo? Sobre ti. ¿De qué más vas a escribir? Le mostré a Antonio, le mostré a Iván. Oiga, tengo esto. Y los dos dijeron, bueno, ahora lo que sigue es párese. Dígalo. Ni siquiera me decían, está bien o mal. Ok. Sí, o sea, si era como, ya lo que tienes escrito creo que tiene una estructura. Lo que podemos hacer es párate en un open, en un bar, en un sitio donde puedas probar y a ver qué pasa con el público. Obviamente al principio vas a morir, pero confía, Sí lo acompañan a uno en el proceso, más que decir, esto se escribe así, o venga, yo le escribo eso. No, es que sigue y te acompañan en el proceso. Entonces, luego me paré a hacer, digamos, el mismo Antonio, los últimos años de ese trabajo de telonero, ya me decía, esta parte la improvisas y aquí coges el micrófono y dices 2 líneas de las tuyas, con el público del Teatro Nacional. Entonces ya uno, tran, se reían o no, y ok, esto va quedando, pero además, esto me está gustando. Y esos temas son temas, primero, personales. ¿Quién eres? Esto es una búsqueda de quién soy yo. ¿Sobre qué escribiste la primera vez? La primera vez escribí algo muy externo, porque de las peliculitas, esa fue mi primera rutina, ya ni me acuerdo. Como que
Bueno, también estaba en mi época más sexual, ¿no? Ok. Entonces, como que, ay, cuando uno le dice a una mujer, ¿quieres venir a ver peliculitas? ¿Saben a qué van? ¿Sí o no? Entonces la escogía como, ¿saben a qué van? Sí, por eso se depilan. No sé El vamos a ver Netflix de hoy. qué. Sí, el vamos a ver Netflix de hoy. Que hoy en día esos tipos de rutinas son un poco más delicadas. Porque podrías invitar a una mujer a ver una película y no... Y no ¿cierto? tener como esa No ser como acosador, porque esa era otra connotación. Pero yo le decía, ahí eso. Ahí hay uno jamás va a decir, venga, que vamos a tirar. Uno dice, ven, que vamos a cocinar, ven, que vamos a leer un libro. Con sutilezas. Sí. Exacto, entonces el tema era las diplomacias. Y yo sentía que yo era bastante diplomático, tibio de alguna manera. Y el problema de ser tan tibio y de ser tan diplomático, ¿por qué no decimos las cosas de frente? ¿Por qué no decimos, mira, quiero tirar contigo 20 acá? En vez de decir, ven, peliculita, se pone ahí una vaina que uno no sabe si sí, si no. Y si no, porque había una parte de ese chiste que era, y si usted se dedica a ver la película y no le hace nada, ella sale emputada de ahí. Como perdí la depilada, ¿para qué me depilé? ¿Qué es esto? ¿Cómo fue la recepción del público en esa primera vez? Es que la primera vez morí. Más que los chistes o más que el contenido, ¿cómo estás tú? De nervioso, Claro. de el susto, gente ahí. Mi novia estaba en primera fila y no se reía, Ay, Ah. no. porque se contagia también del ambiente. Creo que esto va mal. No, y ella también nerviosa, claro. Claro, y ella nerviosa de no, le está yendo como un culo y es que efectivamente no es chistoso. Claro. No. Pero ahí entra un poco los padrinos que vuélvelo a hacer. Importante el Claro. papel de ellos en esa. El papel es importante. ¿Qué crees que estuvo mal? Cámbialo. Llegaba otro comediante que se llama Pablo Hernández, que estaba empezando, pero tenía un poco más de experiencia. Me dijo, Willy, el delivery, o sea, la entrega. Ujú. Ujú. Y ahí es donde me dijo, usted sabe de teatro, pero ahí se le olvidó el teatro. Acuérdese del teatro y cómo vas a entregar eso que estás diciendo. Yo creo que el 60% es la entrega o el delivery. Si tú ves a Loquillo, los perros criollos, ¿no?, que son de Medellín, su magia y su humor tan explosivo es cómo lo entregan. Vean qué pasa, muchachos, no sé qué. A veces no es tanto lo que dice. O el Águila Descalza, que es de Medellín también, Carlos Mario Aguirre. Ese hombre es pura entrega. Yo me puse a transcribir lo que decía y después lo leía y decía, no es chistoso. Él lo hace chistoso. Más la manera. Sí, como dices, es tu gracia, tu opinión, si la resaltas también, porque es una vaina, aquí opino que las naranjas son lo mejor que hay. Ujú. Y la gente se empieza a reír desde esa opinión tan obsesionada que tienes por unas naranjas, por ejemplo. No desde el texto ser chistoso. Y eso es lo que uno comete el error al inicio, pensar, es que esto tiene que ser tan divertido como un chiste desde ya. Sí. Bueno, William, pues antes de cerrar esta primer parte de este episodio, Hablo mucho, ¿no? Para eso es. para eso es, sí. Ok. Pues William, digámosle un tip, una recomendación a nuestros oyentes que posiblemente también quisieran ser parte de la comedia. Para nuestro compañero Jacobo, que él estaba Sí. tratando de meterse en este mundo del stand-up, que no nos pudo Ujú. acompañar el día de hoy, pues es una de esas personas Jacobo. que necesitaría ese tip. Bien, Jacobo, ojalá lo Sí. escuche. Pues es que la mayoría de comediantes que hay hoy en Colombia vienen de la narración oral y otros vienen del teatro. Son extraños los que vengan como de otras carreras, también ya hay, pero inicialmente todos esos narradores migraron a la comedia, otros dijeron traicioneros, bueno, se trataron mal entre ellos, que también es como dejar esa guerra que entre cuenteros, humoristas y comediantes. Hey, nos dedicamos a hacer algo y tenemos es que apoyarnos porque la embarramos peleando entre pobres realmente. Porque ahí usted está mal, necesita el espacio y, uy, no, pero usted es comediante. No, pero déjame hacer 10 minutos. No. Claro, les dolía un poco como que el comediante llegaba y hacía mucha explosión con las risas y después la gente no quería ver cuenteros, pero creo que es una forma de manejarlo. Un tip, que empiece a escribir, que escriba mucho, que abra Twitter, que empiece a probar líneas en Twitter, que creo que es la mejor para probar líneas. Que ahí hay público. Ahí hay público. Testea la reacción. Ahora le puede ir muy bien en Twitter, ahora párese, es Sí. la prueba definitiva. Hay muchos open, entonces, ¿dónde hay open? ¿Dónde hay comedia? Sí, hay un espacio que se llama Boom en la 93,
que es un sitio que se dedica exclusivamente a la comedia. Entonces, vaya, eso es una vaina también de, me gusta, empiezo a ir. Quiero hacer cine y nunca voy a cine. Quiero hacer comedia y nunca veo a comediantes. Empiece a ir, que lo empiecen a ver. Hay alguien, uno ya lo ve 3 veces y dice, este man le gusta la comedia. Ya uno lo saluda diferente. Y a la 4ª, el man ya dice, oiga, es que quiero hacer. Venga, lo invito a tal lado. Porque ya me genera, no sé, alguna emoción de ver que va tantas veces. Pero hay alguien que le dice a uno, ay, enséñame comedia, es que yo soy fan suyo. Pero nunca me has dado un like, no sé quién eres, nunca te he visto en un show. Y ahí como quieres ganarte, pues que un comediante de verdad te coja y te ayude. Es de ir bastante. Bueno, pues recordémosle nuevamente a nuestros oyentes las redes sociales donde podemos encontrarte. Gracias. Oiga, ojalá me sigan. Estoy creciendo en esas redes sociales, aprendiendo, muchachos, a hacer más digital. @soyelDelSombrero. Soy el del sombrero. Ahí los espero, que entren, se parchen y que ojalá me interactúen. Bueno, pues William, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues esperamos que nos acompañes en un segundo episodio porque claro que hay muchísimo por contar, bastantes experiencias. Queremos hablar casualmente de ese detrás del escenario, cómo es esa preparación también. Entonces, a nuestros oyentes los invitamos a que nos escuchen en un segundo episodio con William Aguirre Aristizábal, comediante, actor y libretista. Chao, chao. Esto fue 30 minutos en el backstage.